Damos gracias a Dios, hermanos, porque estamos aquí con ustedes y estamos hoy en la introducción a la clase de evangelismo y discipulado. Y queremos enfatizar algunas cosas con ustedes. Primero quiero presentarme, mi nombre es Elvis García. Yo sirvo como coordinador de misiones hispanas para la BMA de América y también para la Asociación Bautista Misionera de Texas. También servimos como coaches, como entrenadores, hemos sido pastores, misioneros y ahora tenemos el privilegio de estar, también hemos enseñado en institutos bíblicos, en seminarios y ahora estamos con ustedes aquí. Una de nuestras metas, hermanos, para establecer en esta clase es desarrollar el punto de vista crítico. Y quiero mostrarles, tengo una pequeña pizarra aquí y quiero comenzar de una vez entrando a este paradigma. Un paradigma es una forma de pensar preestablecida. Y yo no soy muy buen dibujante, pero cada una de estas áreas representa una forma de pensar. Vamos a poner la tradicional, la bíblica, la tradicional. Vamos a poner aquí una forma posmoderna. Y vamos a poner una forma de Biblia, una perspectiva humanista. Hay muchas más, pero vamos a poner estas. Y aquí estamos nosotros. Nosotros representamos el círculo. El conocimiento, el entendimiento de un ser humano, tuyo, mío, está influenciado definitivamente por, y realmente la palabra ecología, ¿sí? El contexto en el que tú creciste, la forma en que tú creciste, la influencia que tú tuviste, y eso desarrolló en ti una perspectiva. Ahora, esta perspectiva puede cambiarse y puede alterarse. Leía un libro ayer donde decía, un libro que se llama ¿Por qué no eres lo que quieres ser? Y el libro decía que es una mentira el enunciado de decir que somos completamente un resultado de lo que nuestra infancia nos dictó. Decía el libro que tú y yo podemos alterar nuestra forma de pensar en base a nuevas ideas y nuevos paradigmas. Es lo que sucede con el Evangelio. Tú tenías una forma humana de pensar, conoces a Jesús y tu pensamiento empieza a cambiar. Entonces, claro que tu pensamiento puede ser alterado. Hablando desde el punto de vista de la clase, digamos, tal vez tenemos una perspectiva tradicional. Tenemos una perspectiva tradicional sería que hacemos lo que hacemos porque siempre lo hemos hecho así. No lo entendemos, pero lo hacemos en automático. Pero ¿qué tal si yo te dijera que hay una forma bíblica que tal vez difiere un poco de la forma tradicional? Vamos a descubrir eso con la Biblia, con la historia y también con testimonios de estudiosos. La forma postmodernista, me faltó la T. La forma postmodernista es un estilo actual de pensar. Es un estilo que empezó el siglo pasado, pero el posmodernismo lo que significa simplemente es que no hay absolutos, que todo es relativo. Eso es la base del posmodernismo. Por eso es que hoy en día el Satanás se ha encargado de atacar la Biblia, atacar la forma de pensar, y esto tiene que ver con el pensamiento posmodernista. O sea, posmodernismo significa que no hay nada absoluto, que la Biblia no es la total palabra de Dios, que tal vez Dios existe. El posmodernismo es una corriente muy, muy famosa hoy en día. Y créeme, mucho de lo que tú ves, escuchas en la televisión, tiene un trasfondo posmoderno. Pero hay gente entonces que digamos, no tiene absolutos como Dios, como la palabra. Ese es un pensamiento posmodernista. Y hay gente que fue criada así. ¿Y qué tal un pensamiento humanista, basado en el hombre, en la experiencia humana? Hay personas que dicen, no, hasta no ver, no creer. Eso es algo humanista. No necesariamente, digamos, está basado definitivamente
en ellos y en su experiencia, solo lo que ven, solo lo que experimentan. Ellos pueden, un cristiano puede tener influencias humanistas. Él escucha la palabra, pero hasta que él no la experimenta, no la cree. El pensamiento humanista es muy aplicado en corrientes donde el área espiritual se le da un valor sobreexagerado a la experiencia humana, a las emociones. Tú y yo conocemos algunos grupos que son así, que hasta que no experimentan a Dios, dicen ellos, no lo van a creer. Eso tiene mucho que ver con el humanismo. Pero ¿por qué te hablo yo de todo esto? Porque tú y yo aquí estamos, aquí estás tú contento porque estás estudiando. Y tú traes ya un paradigma predispuesto, digamos, una forma tradicional. Enfoquémoslo a esta área. Entonces, tú dices, mira hermano, así me enseñaron y así es. Pero ¿qué tal si a través del estudio profundo de la Escritura y del análisis de la historia bíblica de la iglesia y de otras bases de estudio, tú te das cuenta que no necesariamente lo que tú y yo hacemos es lo que la Biblia enseña? Wow, eso te va a llevar a un choque cultural que puede, si tú deseas, llevarte a un cambio de paradigma. Nuestra meta, amado hermano, es que tú y yo tengamos una forma de pensar bíblica. Entonces, wow, eso nos va a ser críticos. Eso nos va a llevar a lanzar preguntas a todo el conocimiento que tenemos ahora. En nuestros países el sectarismo es tan rápido. Latinoamérica es un semillero para sectas y falsos profetas y maestros, porque la gente no ha desarrollado un punto de vista crítico. O sea, la palabra crítica no es mala, un análisis en todo lo que hace, en todo lo que dice. Por eso es que nosotros en nuestras iglesias les enfatizamos que lleven Biblia, que abran la Biblia, que cuando el expositor, el predicador enseña un mensaje, la palabra crítica se malentiende en el contexto latinoamericano. No es criticar al ser humano, a la persona, no, pero ser crítico con la enseñanza, lanzarle preguntas al texto. Bueno, ¿por qué dice esto la Biblia? ¿Está de acuerdo al contexto o no? Y entonces uno apunta, uno está estudiando realmente cada domingo la Biblia. Algunos de nosotros tenemos ya muchos años en la iglesia y tal vez hasta hoy estamos escuchando que debemos nosotros volvernos estudiantes de la Escritura. Entonces, nuestra meta en esta clase, hermano, es que tú desarrolles un paradigma de pensar bíblico, no lo que diga yo o lo que diga alguien. La meta, uno de los fines en un seminario es que tú desarrolles tu propia forma de acercarte a las Escrituras, de entender las Escrituras. Dios nos ha creado, amados hermanos, bellamente, realmente pensantes. Y entonces de lo que se trata es que tú desarrolles tus métodos de estudio y de análisis para que tú llegues a las conclusiones que ya Dios ha puesto en su palabra. Eso quiere análisis, eso quiere estudio. Y eso va a querer de esta clase lectura, eso va a querer de esta clase aplicación. Pero amado hermano, al final, esto es excelente para ti porque va a desarrollar en ti un pensamiento bíblico, no tradicional, solo porque te lo dijeron, no posmoderno, donde nada es absoluto y es relativos, no humanista, donde estás solamente enfocado en la experiencia, pero bíblico. Entonces, amado hermano, hoy tú llegas a esta clase y tienes que ser como un vaso. No podemos echar agua, no podemos echar más agua en un vaso lleno. Si tú te acercas al estudio con ya ideas preconcebidas, créeme, no vas a disfrutar del aprendizaje. Y lo primero que yo quiero llamar tu atención hoy es que si tu vaso ya está lleno, el agua que echemos se va a caer a los lados. Y vamos a empezar orando y le vamos a pedir al Señor que Él pueda vaciarnos
para que nosotros, a través de su Espíritu Santo y de su palabra, podamos aprender y que el maestro como un guía nos pueda ayudar, pero que tú y yo podamos por nuestra cuenta propia aprender y descubrir los bellos tesoros que tiene la Escritura. ¿Por qué no me acompañas a orar y le pedimos al Señor que Él nos ayude en esta clase de evangelismo y discipulado? Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor Jesús, gracias porque, Señor, tú nos has traído a este momento con un propósito. Señor, queremos que tú nos llenes de tu palabra. Y Señor, tu misma palabra nos dice que no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Padre, queremos que este vino nuevo venga y sea echado en un odre nuevo, que esté vacío, para que podamos tomar este conocimiento bíblico, teológico, y podamos, Señor, entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas. Te pido por cada uno de los alumnos y, Señor, que tratemos y que, Señor, pongamos de nuestra parte para empezar, para CCC, comenzar, continuar y concluir en esta clase. Sabemos que Satanás va a hacer todo lo posible porque no terminemos, pero Padre, en tu palabra echaremos la red y, Señor, nos comprometemos a seguir adelante hasta el final. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, entonces esta clase de evangelismo discipulado nuevamente quiere romper con algunos paradigmas en cuanto a esto que estamos hablando. Y en primer lugar, amado hermano, el movimiento de discipulado occidental. Algunas cosas que queremos establecer ya desde el principio concernientes a lo que tú y yo hacemos, nuevamente siendo críticos con todo lo que hacemos. Y en primer lugar, amado hermano, antes de eso quiero que vayamos a la Biblia. Y si tú me acompañas a la Escritura, quiero que vayamos a Mateo 11:25. Vayamos a Mateo capítulo 11 y versículo 25. Y yo quiero que lo busques, todo lo busques en su Biblia. Tienes que tener tu Biblia abierta ahí, subráyalo en tu Biblia. Y Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo, palabras de Jesús, respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Wow, otra vez, mira, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Segunda Timoteo 3:15. Vayamos a 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 15. Algunos ya lo saben, pero vamos a ir a la Biblia y lo vamos a leer. 2 Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Otra vez, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te podrán hacer sabio para la salvación que es por la fe. Estos dos versículos y otros más nos hablan, amados hermanos, que aún los niños pueden entender la palabra de Dios. No solamente un niño de edad. La Biblia también habla de ancianos, y no solamente de edad, también de tiempo, de madurez. Aquí también se refiere no solamente a la edad, pero a la madurez de una persona. Y esto es algo importante respecto al discipulado. Muchos de nuestros métodos, amados hermanos, son basados en una idea totalmente contraria a la cultura. Están basados, son enseñanzas difíciles de transferir que realmente un niño no entendería. Una buena pregunta para algún material sería: ¿podría un niño o un nuevo creyente entender este material? Y sabes, una pregunta que tú y yo le debemos hacer a cualquier método de discipulado es: ¿pudiera mi discípulo transferir este conocimiento? Si esto es así, él va a poder hacer discípulos. Pero si el material que yo doy es demasiado complicado, teniendo yo ya muchos años de experiencia, entonces quiero decirte,
el discípulo, por más que tú le digas y le regañes y le prediques desde el púlpito, él va a ver el material muy difícil. Pero estos dos versículos y otros nos hablan de que la Biblia es fácil, de que la Biblia aún los niños la pueden aprender. Entonces, amado hermano, esto es muy importante para partir del discipulado. ¿Y por qué te digo estas palabras? Porque tenemos que comenzar nuevamente vaciando esos paradigmas viejos y comenzando con unas ideas bíblicas basados en estos versículos y en muchos otros. Entonces, esto es muy importante porque, sabes, la forma en que Pablo, y aquí lo vemos en la pantalla, hacía discípulos, es que, vamos a agrandar esto aquí, Pablo, sus primeras cartas, él empezó y él escribió Gálatas, Primera y Segunda de Corintios y Romanos. Cuando uno discípula normalmente dice, bueno, empieza leyendo Juan, pero yo quiero decirte, amado hermano, los evangelios no existían cuando la iglesia se estaba llevando a cabo. Pablo escribe estas cartas y son exactamente cartas de establecimiento bíblico para las personas. En otras palabras, estos libros eran el manual de Pablo para el discipulado y su meta era solidificar a los nuevos creyentes en el evangelio. ¡Wow! Tal vez tú nunca habías escuchado esto. Después Pablo siguió escribiendo desde la prisión cuando él estaba en Roma, cartas como Efesios y Colosenses que fueron escritas después, y la meta era solidificar a las personas en la misión y en la visión de la iglesia. ¿Verdad? Vemos que primero buscaba solidificar a los nuevos creyentes en el evangelio, ¿verdad? En este nuevo evangelio que se estaba llevando a cabo, pero ahora él escribe Efesios y Colosenses y él está buscando que la gente ya está establecida en el evangelio, ahora entienda la misión de Jesús para la iglesia. Pero no solo se quedó ahí, él sigue estableciendo a los nuevos creyentes y las últimas cartas de Pablo están buscando solidez en el liderazgo personal y están buscando solidez en los hogares y en las familias. Y tenemos, por ejemplo, 1 y 2 Timoteo y también tenemos Tito. Es muy importante esto, amado hermano, porque esto nos dan ritmos naturales de desarrollo. Los dos primeros bloques de cartas están basados, amado hermano, en tú y Dios. Segundo, tú y la misión de Dios para la iglesia. Y en tercer lugar, tú y tu familia, tú y tu casa. Hay una diferencia entre hogar y casa, ¿verdad? Tú puedes tener una casa, un edificio y no ser un hogar. Un hogar es donde realmente hay una relación familiar. Y es diferente a una casa, ¿verdad? Entonces es interesante, amado hermano, entender esto porque esto es lo que hizo Pablo. Los evangelios aún no estaban siendo escritos, pero muchas veces se usan los evangelios, y no hay nada malo, para, amado hermano, enseñar a nuevos creyentes. Y bueno, alguien puede decir, ¿pero qué tiene de malo? Si, bueno, es la vida de Jesús. Pero, ¿sabes? Quiero decirte de que realmente, ¿verdad? Los evangelios nos muestran a Jesús. Pero quiero decirte que realmente lo que la iglesia del primer siglo usó para discipular fueron estas cartas, ¿verdad? La vida de Jesús vino después, ¿verdad? Para hacer una base que solidificaba el hecho de este entendimiento de los nuevos creyentes, pero ya ellos eran establecidos en el evangelio, en la misión de qué se trataba la iglesia, del querigma, ¿verdad? Del compartir las buenas nuevas. Alguien preguntaba en la otra clase, ¿por qué la iglesia primitiva hablaba tanto de Cristo y era tan natural? Porque esa gente desde el principio le explicaban la misión. Desde el principio le decían, mira, esta nueva fe, primer siglo hablando, ¿verdad? Desde un contexto judío, esta nueva fe se trata de compartirla. Y tal vez ni les decían eso, la gente la compartía naturalmente. Entonces, y no solamente de una fe individual,
pero una fe colectiva, una fe en comunión. Entonces, amado hermano, totalmente diferente al concepto de discipulado, donde solo hay transmisión de mero conocimiento. Tal vez tú hasta ahorita decías, bueno, vamos a tener una reunión de discipulado. Y quiero yo decirte algo que para algunos va a ser un poquito, un paradigma, nuevamente, y hay que cambiarlo. Pero la palabra discipulado, el discipulado debe tener tres elementos principales. Hay muchas definiciones de lo que es el discipulado, ¿verdad? Pero esta he encontrado yo a través de muchos años de hacerlo. Yo no te estoy hablando nada que yo no practique. Yo estoy discipulando ahorita y siempre me mantengo discipulando, pero mi concepto de discipulado, y mi letra está un poco fea. Bueno, ok, muchas personas dicen, vamos a aprender discipulado y lo único que tienen es conocimiento bíblico. Excelente, necesitamos conocimiento bíblico, pero para que sea un discipulado integral, nosotros no solamente somos un cerebro con pies, ¿verdad? Nosotros tenemos mente, voluntad y emociones, tenemos cuerpo y alma y espíritu. Entonces, para que sea un discipulado efectivo, lo ponemos como primero, sí, la palabra de Dios, el conocimiento bíblico, pero también tiene que enseñar un cambio de hábitos. Y esto lo vemos claramente en el Nuevo Testamento. Tiene que haber un cambio de hábitos para que sea un discipulado. Wow, entonces, ¿cómo tu libro de discipulado que has usado cambia los hábitos de las personas? No me respondes, pero es un cambio de paradigma. Porque si es solamente una clase, ¿ok? El primero tiene conocimiento bíblico. Pero ¿qué tú le das a las personas para que usen, para que practiquen la Biblia, para que se acerquen a la Biblia, para que ellos vayan a la Escritura y no dependan de ti? Amado hermano, nunca fue el deseo de Jesús el crear dependencia en un maestro. Jesús estuvo 3 años y después se fue. Pablo tenía un equipo grande de discipuladores y de líderes. Esto no hubiera sido posible si ellos hubieran hecho lo que nosotros hacemos hoy en día. Le damos un poquito a la gente, le decimos, no te doy más porque tienes que venir al culto la otra semana y te voy a dar otro poquito. Entonces tú has creado un club de estudio bíblico bueno, pero que se basa en ti. No, amados hermanos, en la Escritura. Entonces tú necesitas que las personas cambien hábitos, que ellos empiecen a leer la Biblia por sí mismos, que se acerquen a la Escritura. Eso busca esta clase, que tú aprendas a que cualquier método que uses de discipulado contenga cambio de hábitos, la oración diaria, el estudio de la Biblia diario. Y el último punto, valores. ¿Qué son valores? Valores son todas las cosas que hablamos. Algo sencillo. ¿Qué es un valor? Lo que tú hablas todos los días. Escúchate, o sabes, pregúntale a tu esposa, amor, ¿qué es de lo que más hablo yo todo el día? Algunos varones pueden ser carros, las hermanas pueden ser ropa, o puede ser el hogar, o pueden ser los niños. Una forma buena para descubrir nuestros valores es de qué es lo que más hablamos o en qué es lo que pasamos más tiempo todo el día. Para los que viven en Estados Unidos, y bueno, no solamente en Estados Unidos, pero en todo el mundo hoy en día, hay realmente una exacerbación de trabajo y de materialismo. Entonces, nuestros valores es dinero, trabajo, formas de hacer más dinero. Pero valores es lo que tú hablas y en lo que pasas más tiempo. Entonces, fíjate qué diferente es este concepto de discipulado al concepto de clase bíblica. Qué bueno. Y tú dices, por lo menos estudian la Biblia. Pero ¿sabes qué ha pasado solamente con esto? Y esa es una forma de pensar occidental. Es una forma de pensar americana, si tú lo quieres decir así. Cuando solo está basado en el conocimiento, Europa, tú sabes, los cristianos que llegaron a Estados Unidos eran europeos y ellos estaban basados solo en esto. Y ellos lo trajeron a Estados Unidos y Estados Unidos trajo esto.
Ellos enviaron misioneros a todo el mundo y ellos llevaron esto nada más, solamente el conocimiento, pero no cambios de vida, no cambios de hábitos y no valores. Entonces la diferencia con esto, amado hermano, entonces, ¿qué hacemos tú y yo? No es tu culpa ni mi culpa. Es lo que nos enseñaron y lo hacemos por automático, como te decía en el círculo anteriormente. Si vamos a aprender y si vamos a cambiar este paradigma, tenemos que vaciar el vaso. Tenemos que tirar esa agua que a veces que es tradicional. Porque una clase bíblica es buena, pero eso no es discipulado. Necesita cambiar hábitos. Entonces Jesús oraba en las mañanas, pero después invitaba a sus discípulos a orar. Él decía, acompáñenme a orar. Ellos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Él se lo llevaba al monte e iban a orar. O sea, practicaban hábitos. Ellos hablaban con el Señor y el Señor les decía, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dicen unos, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros que eres Juan el Bautista resucitado. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué significo? ¿Qué significo yo? Jesús les preguntó y te pregunta a ti, ¿qué soy yo para ti? Cuando uno con cristianos normales les pregunta, ¿qué es Jesús para ti? Normalmente las respuestas son, amados hermanos, basadas en lo que Jesús o Dios les da. Ellos dicen, Él es mi Salvador, Él es mi sanador, Él es el que me provee, Él es el que me cuida. Wow, y Jesús está en el cielo diciendo, ¿y qué si yo no te diera estas cosas? Estás solo conmigo por lo que te doy. Jesús dice, yo soy mucho más que eso. El conocimiento de Dios y de Jesucristo para nuestra gente, amado hermano, es tan por encima, es tan sencillo. La gente no conoce de Jesús. Y entonces yo no puedo hablar de alguien que no conozco. Yo no puedo hablar de alguien que no es importante para mí. Y esos son los valores. Entonces, cuando tú empiezas a discipular a alguien, o cuando tú debes preguntarle al principio, ¿quién es Jesús para ti? ¿O qué piensas de la Biblia? ¿Qué piensas de la iglesia? Y la gente va a decir al principio, pues bueno, la iglesia es algo opcional, bueno, la Biblia también, yo no tengo tiempo. En la medida en que ellos avanzan en un discipulado bíblico, ellos deben de darle valor a la palabra, darle valor a Dios, darle valor a la Escritura, darle valor a la iglesia, porque es su familia espiritual, no es algo opcional, es su familia, dependen, ellos son parte. Mira, tú no ves solamente a tu familia una vez por semana, y entonces ¿por qué pensamos que a la iglesia solo se va una vez por semana? Vamos a ver un montón de versículos donde la iglesia vivía en comunidad a diario. No dice que iba al culto a diario, pero ellos eran la iglesia todos los días. Entonces, amado hermano, con esta breve explicación de lo que es discipulado, y evangelismo no lo menciono, y vamos a hablar también, y vamos a estudiar un libro del evangelismo, pero evangelismo va o sea, tú no puedes discipular a alguien que no es un nuevo creyente, porque el conocimiento bíblico en una persona que no es creyente simplemente es vano. La Biblia dice que la gente aborrece el conocimiento bíblico. Por eso es que cuando uno comienza a discipular a alguien, tiene que ser un nuevo creyente o debe ser un nuevo creyente, o tu paso inicial es evangelizar a la persona por algunas semanas hasta que reciba a Cristo, y entonces la palabra va a empezar. ¿Qué piensas de este significado de lo que es discipulado? Wow, hermano, pues yo tengo años de enseñar la Biblia y tenía años de estar frustrado porque la gente no cambiaba. Bueno, hoy hemos visto la respuesta. No solamente debe ser conocimiento bíblico, pero el maestro que busca que haya un cambio de paradigma, de pensamiento, pero también de actitud, tiene que enseñarle hábitos a las personas.
y tiene que enseñarles a valorar estas cosas. ¡Wow! ¡Qué diferente! Y sabes, estas cosas no las sacamos solamente como una idea. Estas cosas las vemos plasmadas en todo el Nuevo Testamento. Por eso es que la iglesia del primer siglo hizo tanto impacto. Por eso es que los cristianos del primer siglo hablaban de esto como algo común. Hoy en día se les debe de predicar. Casi se les ruega a la gente, por favor, habla de Cristo. Vamos a evangelizar. Cuando el pastor invita al evangelismo, puede tener una asistencia de 50 y llegan a evangelizar 5, 8. Amado hermano, se necesita botar el agua y comenzar de cero. Primero con tu mente en cuanto a la escritura. Y segundo, si tú eres pastor o misionero o enseñas la Biblia, con la enseñanza de las personas. Hay miles de manuales, hay miles de métodos. Pero nuestro mayor método, nuestro mejor método debe ser la escritura. Entonces, amados hermanos, entonces estamos apenitas poniendo bases bíblicas sanas. Es que yo siempre he usado este manual. Bueno, enseña conocimiento, enseña hábitos y enseña valores. ¿Es fácilmente transferible? ¿O usa palabras que ni siquiera tú entiendes? Nuevamente, amados hermanos, mucho de eso viene por el pensamiento norteamericano transferido a una cultura que es ajena, ¿verdad? La cultura europea y por consecuencia la cultura americana es una cultura que basa mucho, que aprecia mucho el conocimiento. Y tú y yo debemos hacerlo también, pero debe ir acompañado de la experiencia, debe ir acompañado de la práctica, debe ir acompañado de la vivencia. Por eso es que para mí es tan difícil el buscar y leer libros, porque yo no solamente quiero que tú aprendas teología, a mí me encanta teología, pero como siervo de Dios y como líder y misionero, si no va acompañada la enseñanza de la práctica. ¿Qué pasaría si yo les enseño a evangelizar en mi iglesia y jamás les proveo la oportunidad para que salgan? ¿Qué pasaría si yo les enseño a discipular a las personas de mi iglesia, pero yo no lo hago uno a uno con ellos? Yo nunca discipulo. Eso hacen la mayoría de líderes hoy en las iglesias. Dan entrenamiento discipulado, pero ellos nunca discipulan a nadie. Entonces ellos no tienen ninguna autoridad. Y sabe, la gente no lo hace porque la gente quiere verlo en nosotros, quiere ver hábitos, quiere ver valores junto con ese conocimiento bíblico. Amados hermanos, estamos poniendo las bases para un cambio crítico en nuestro pensamiento. Debemos comenzar, amados hermanos, con conceptos bíblicos sanos, sencillos de la palabra, ¿verdad? Y no con métodos que han sido hechos por humanos y que no son malos, pero que, bueno, mira, lo que pasa es de que el método que tú uses tiene un fin y tal vez tú no has tenido los resultados que has querido porque los métodos que has usado llevan a ese fin. Puede ser que lleven solamente el método que escucho solamente a personas que les guste aprender, pero que sean pasivos, que nunca lo pongan en práctica. Tú y yo hemos tenido gente en nuestras iglesias sabiondos. He hablado con algunos misioneros que han tenido problemas con gente que sabe Biblia y hasta se pelean con la gente en las iglesias y debaten un montón, pero jamás han hecho un discípulo, jamás salen a tocar una puerta. Entonces, amado hermano, el conocimiento, ahí es donde Pablo dice que realmente la letra mata, ¿verdad? Algunos tuercen cuando no entienden el contexto, ¿verdad?, de las escrituras, amados hermanos, malentienden estos versículos bíblicos, pero realmente lo que Pablo estaba diciendo en Juan 6:63, ¿verdad? Si lo quieres tú ver, Juan 63 dice, ¿verdad? Por ejemplo, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Pero en 2 Timoteo 2:14 dice, recuérdales esto, Pablo le escribe a Timoteo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Entonces, amados hermanos, tú y yo debemos de realmente pensar. Algunas personas dicen, no, por eso yo no estudio. Tal vez tú pensabas de esa forma, por eso es que yo no me he metido a un seminario, porque Pablo dice que las letras y que el conocimiento no sirve para nada. No. Pablo fue una persona que estudió bajo un régimen farisaico muy estricto. Pablo sabía y él apreciaba el proceso de conocimiento bíblico. Pablo estudió bajo un hombre, un maestro llamado Gamaliel, muy importante aún en la historia judía. Entonces Pablo no iba a decir yo hice esto y después iba a contradecir. Lo que Pablo está diciendo en su contexto, apreciado hermano, es que si tú sabes un montón de Biblia, pero no la pones en práctica, eso no sirve de nada. Pero el conocimiento bíblico, junto con hábitos y junto con valores, hace que las personas pongan en práctica, debe hacer que las personas pongan en práctica el conocimiento que tú les das. Entonces, amado hermano, si seguimos adelante, es muy importante nuevamente el plantear esto. El movimiento de discipulado aquí en Occidente, Norteamérica, comenzó a expandirse en los años 50 y 60. Ahora es un fenómeno mundial. Todo el mundo habla de discipulado. Es algo de moda y muy famoso. Pero, sabes, nuevamente, basado en una idea filosófica de conocimiento meramente, y realmente eso nos ha llevado solamente a escuchas pasivos. Entonces el orador el domingo da una charla filosófica cristiana, los escuchas están oyendo y tienen necesidad de aprender, pero ellos van, escuchan, regresan a casa, se quitan el traje cristiano y durante la semana no ocurre nada. Los métodos actuales que hemos usado nos han llevado a solamente oyentes pasivos que no ponen en práctica la palabra de Dios. Debemos comenzar con los fundamentos, amados hermanos, que están en la palabra del Señor. Entonces debemos comenzar, amados hermanos, con lo que Pablo usó, lo que la Biblia enseña. Entonces, algunos dicen, pero no debemos empezar con Jesús. Y mira, todos estos libros, Gálatas, Corintios, están llenos de Jesús. Están llenos de referencias cruzadas de las palabras que dijo Jesús. Para que tú tengas los resultados correctos, para que tú y yo tengamos los resultados que tuvo la iglesia, tú y yo debemos hacer lo que la iglesia hizo. Entonces, amados hermanos, hay mucho que aprender y hablar y que poner en práctica. Discipulado, entonces, es un proceso de conocimiento bíblico, de hábitos y de valores. Entonces, tú ahora ve a agarrar cualquier libro que uses y di, no, pues esto está muy bonito, pero realmente la gente no lo podría. ¿Cómo lo va a poner en práctica durante la semana? Bueno, entonces tú y yo como maestros debemos de ser creativos y debemos de fomentar algo que nos han hablado a todos desde siempre y que se llama diario devocional, cuaderno espiritual, un discipulado que no lleva a un encuentro diario con Jesús. Está creando en el individuo una dependencia hacia el ser humano y no hacia Dios. Como misionero les puedo decir que cuando hemos dejado iglesias ha sido siempre duro porque hemos pasado tiempo con nuestros hermanos y les amamos con todo el corazón y son familias extendidas que hemos tenido en diferentes lugares. Pero sabes, con mucho gozo en mi corazón también he visto cómo los hermanos dependen de la palabra, dependen del llamado, dependen de la obra del Señor, no tanto del ser humano, en este caso de mi persona. Si eso fuera así,
Cuando se va el visionario, dicen los libros, se va la visión. Pero gracias a Dios, amados hermanos, nosotros hemos buscado que la gente busque a Dios, busque a la palabra y no a mí. Tú y yo, como aprendices de esta clase de discipulado, no puedes quedar dependientes en ti. Otra cosa que sucede cuando tú y yo creamos dependientes es cuando tú te equivocas, la gente se va al suelo. Porque tú eres humano, tú no eres un ángel o un superhombre. Tú vas a cometer errores, te vas a enojar. Tal vez vas a decir algo incorrecto en algún momento. Vas a llegar tarde, vas a tener emergencias, como todos. Y cuando la gente tiene una dependencia insana en el hombre, cuando ve que comete un error, el ser humano es cruel y lo señala. Pero cuando tú sabiamente estás aprendiendo hoy, que desde hoy vas a empezar a llevar a esa gente a un proceso que lo lleve a Jesús. Y tú los vas a señalar y los vas a guiar a Jesús. Amado hermano, quiero decirte que vas a crear una madurez en el individuo que va a hacer que cuando tú y yo a veces cometamos errores, y no estoy hablando de pecados que nos saquen del ministerio, pero errores como seres humanos, desacuerdos, malos entendidos, a veces pleitos, ¿sabes? Vamos a hacer lo que dice Santiago. Vamos a resolverlos y vamos a seguir adelante. ¿Verdad? Nuevamente, media vez no sean pecados y cosas que nos eximan de estar en el ministerio. Hablando del discipulado. Jesús manejó varios números de personas. Jesús manejó 1 a 1. Jesús manejó 3 a 1. Este es Jesús. Jesús manejó 12 a 1. Jesús manejó los 70 y Él los envió de 2 en 2. Y Jesús predicó a muchos. Tú y yo, en esta clase, debemos, y como cristianos, y como líderes, o si eres pastor, o si quieres ser pastor o misionero, saber manejar cada uno de estos grupos o ritmos que manejó Jesús. Tener procesos de 1 a 1, de 3, de 12, de 70 y de muchos. Hoy en día, en nuestras iglesias solamente tenemos esto. En nuestras iglesias, y otra vez contestando a esta pregunta de por qué no tenemos los resultados que la iglesia primitiva tiene. Porque hoy lo único que busca la iglesia es juntar a mucha gente en un lugar para que escuchen una charla. Pero estos ritmos que manejaba Jesús, nosotros no tenemos idea de esos. No los hacemos. Entonces hemos creado generaciones de oidores. Y Jesús les predicó a muchos, ¿verdad? La multiplicación de los panes y los peces, las bienaventuranzas. ¡Wow! Montes con miles de personas. Debemos aprender y ser predicadores. Y en este seminario vas a aprender homilética, vas a aprender hermenéutica y vas a aprender a ser un buen expositor de la Biblia que puede hablarle a muchos. Pero antes de llegar aquí a esta plataforma, tú debes de aprender y ser capaz de hablarle a uno, de poder desarrollar a una persona. Las personas que buscan fama, que son asalariados, que les gusta que la gente les escuche, están aquí. Ellos quieren ser predicadores porque les gusta, les eleva el ego. Jesús comenzó llamando 1 a 1, comenzó comiendo con ellos, comenzó compartiendo con ellos, comenzó discipulando 1 a 1. Durante su vida, durante su ministerio y aún después, 40 días, Él pasó 40 días después de resucitado con ellos. Y Jesús hubiera dicho, yo ya terminé con Pedro, ya estoy cansado de estar discipulando a Pedro, pero aún después de resucitado, Él va con Pedro y tiene una conversación de discipulado. Y Él come unos peces con él y le dice, Pedro, ¿me amas? He estado contigo 3 años, ¿me amas? Entonces, hermanos, carecemos de estas dinámicas bíblicas, de estos ritmos de Jesús, y solamente aquí. Entonces, didácticamente, la didáctica es la ciencia que estudia o pedagogía, ¿verdad? Bueno, pedagogía
Es la ciencia que estudia el aprendizaje. Didáctica es las diferentes formas en las que podemos presentar el aprendizaje. Dicen que entre más grande es el grupo, más se diluye la enseñanza. A algunos de ustedes les encanta hablar en grupo, pero tardan años y mucha gente no entiende y mucha gente no pregunta, porque a nosotros nos encanta hablarle a muchos, no solo a uno. Y esto es lo que hizo Jesús. Él agarró a estos, los llamó. A veces tenía, por ejemplo, reuniones con 3. Tenía grupos de 3. A veces agarraba a los 12. Por ejemplo, un ejemplo bíblico. Por ejemplo, aquí está el ejemplo de Pedro. Otro ejemplo bíblico de 3 es la transfiguración. Él se lleva a 3 de sus más cercanos, de sus discípulos, a vivir esa experiencia solamente con él. ¿Por qué? ¿Por qué no se llevó a todos? Porque, amado hermano, él sabía el valor del grupo pequeño. Cuando a veces él quería enseñar algunas cosas, él da las bienaventuranzas, pero después se lleva a los 12 y les dice, miren, yo les acabo de predicar a muchos, pero a ustedes les voy a explicar lo que significa. ¡Wow! Entonces a ti solo te gusta hablarle a un montón y tú le llamas a eso discipulado. Eso no es discipulado. Y él agarraba al grupo de 12 y le dijo, solo a ustedes les voy a enseñar lo que les acabo de decir a estas personas en parábolas. Y esos hombres estaban, wow, fascinados, se sentían con su autoestima hasta el cielo, porque el pastor se tomaba el tiempo de estar con ellos. Jesús manejó a 70, él los envía a evangelizar, ¿verdad? En este caso, el ejemplo de los 70 es un grupo ya, una iglesia, un grupo de líderes, y él los envía de 2 en 2 a enseñar. Discipulado, amado hermano, dijimos que es la transferencia de conocimiento bíblico, hábitos y valores. Y la mejor forma de hacerlo es en grupos pequeños. ¿Por qué? Porque pueden ser medibles, porque la responsabilidad es más fácil de poder observarla. Es más fácil ver con una persona cómo va con su vida devocional. En esto, ¿no? Las personas lanzan el mensaje y no hay forma. Entonces, amado hermano, si tú te das cuenta, porque esto es una crítica fuerte hacia los métodos de discipulado tradicionales, y si tú me puedes mostrar con la escritura que esto es algo que Jesús practicaba, yo me retracto. Pero sabes, amado hermano, durante toda mi vida hemos practicado estos métodos, hemos hablado con líderes, hemos aprendido de otros líderes y hemos leído libros, muchos que hablan de estos ritmos que no son muy llamativos. Porque lo único que quiere el ser humano es que su ego sea alimentado teniendo una plataforma para hablarle a un montón de personas cada domingo. Y entonces estas personas llevan años sin transformarse. Solamente cuando realmente ellos se dedican a la palabra de Dios se transforman. Pero no hay realmente un énfasis en el individuo. Y amado hermano, tú y yo entonces no sabemos manejar estos ritmos que Jesús sabía. Yo quiero, a veces hay tiempos en los que necesitamos hablarle a muchos, pero antes de hablarle a muchos, yo debo ser capaz de haber discipulado y haberle hablado a uno, y ser capaz de poder haberlo llevado de un paradigma tradicional, humanista o posmodernista a un paradigma bíblico, ¿verdad? Entonces, nuevamente, 1, 3, 12. Usemos estos. ¿Cuántos tú has discipulado uno a uno? ¿Cuántos tú has discipulado? Tal vez en grupos de 3. ¿Tienes tú un estudio bíblico con un grupo de personas? Oh, no, hermano, mire, yo ya estoy pastoreando mucha gente. Excelente. Pero tus resultados, y estamos en una clase de discipulado,
pero no le llamemos a esto, ¿verdad? Esto, y aún aquí a estos 12, aún aquí el discipulado no se cumple. En 3 puede ser si hay compromiso, pero la ventaja del discipulado 1 a 1 es que el discípulo es totalmente abierto contigo. Por ejemplo, muchas personas discipulan en pareja, pero eso nunca funciona, porque si la pareja tiene conflictos, la esposa no lo va a expresar, o el esposo. Entonces, siempre ellos, ¿verdad? Realmente no tienen ese valor de poder expresar esas cosas. Y entonces, realmente es solamente conocimiento bíblico, bueno, pero no hay transferencia de valores y de hábitos. Entonces, amados hermanos, esto es algo bien breve, estamos empezando, pero si vamos a empezar, empecemos con lo que hizo Jesús y cómo, ¿verdad?, con sus discípulos y lo que hizo el apóstol Pablo para establecer a estos discípulos en estos ritmos sanos de bíblicos. Quiero mostrarte aquí, por ejemplo, algo que se llama bueno, el proceso del apóstol Pablo. Ok, esto es. Bueno, entonces el método que él usaba, ¿verdad? Lo vamos a agrandar aquí, ¿verdad? Primero, amados hermanos, otra vez, hombre joven no está hablando de un joven, sino de un nuevo creyente, ¿verdad? De alguien nuevo en la fe. Entonces todos comenzamos aquí, ¿verdad? Todos comenzamos aquí. Pero después nos volvemos en aprendices, ¿verdad? Miembros del equipo. Y después, amados hermanos, en expertos en el uso de la escritura. Vemos, amados hermanos, cómo había un proceso entonces de desarrollo de una persona. Yo no hablaba cosas difíciles en este nivel, ¿verdad? En el nivel de experto, porque primero tenía que pasar por alguien que era un aprendiz y pusiera en práctica las cosas que les había enseñado, y antes de había que enseñárselas, había que establecerse en la fe. Entonces, estas personas nuevas eran enseñadas por los ancianos para ser aprendices. Estas personas eran entrenadas y enseñadas por los líderes, digámoslo así, ¿verdad? Para que ellos fueran líderes. Y, amados hermanos, entonces, mira, este no era trabajo solamente del pastor. Hoy en día algunas personas piensan que solo el pastor debe hacerlo todo, pero realmente, amados hermanos, realmente esto es trabajo de toda la iglesia. Estas personas eran entrenadas por los líderes y, amados hermanos, después ellos se convertían en aprendices. Todavía no tenían la responsabilidad, empezaban a ponerla en práctica y entonces ellos serán puestos en un equipo reconocido para poder desarrollar otros equipos. Entonces, amados hermanos, vemos aquí cómo el proceso de discipulado del apóstol Pablo era era progresivo, ¿verdad? No solamente se basaba en enseñanzas, sino que también, amado hermano, en desarrollo, ¿verdad? Y no solamente, y quiero, amados hermanos, darles este versículo, ¿verdad? 2 Timoteo 2:2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate, 2 Timoteo 2:1, en la gracia que me es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, esto encarga, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Lo que has oído de mí, esto encarga, transmite a hombres fieles para que ellos, lo que has oído de mí, encárgalo a hombres fieles que después lo transmitan a otros. Entonces, amado hermano, vemos este proceso, ¿verdad?, de desarrollo, de enseñanza de la iglesia. Entonces, amado hermano, estamos, ¿verdad?, nuevamente tocando apenas, echando agua en el vaso, y ojalá que este vaso pueda estar lleno terminemos con un vaso, ¿verdad?, lleno, pero de escritura, no de tradición, lleno de palabra de Dios. Entonces, ¿qué cosas te llaman la atención? Hagamos algunas preguntas. Bueno, ¿cómo comparamos los métodos de Jesús y los ciclos de Jesús
y del apóstol Pablo con los métodos actuales. ¿Cómo vemos el proceso de Pablo o el proceso de Jesús comparado con el proceso que tenemos nosotros, se ha usado en nosotros hoy en día? En muchas iglesias ni siquiera hay algún proceso, ¿verdad? En muchas iglesias ni siquiera dicen discipulado, y lo que es una clase para 20 personas donde solo escuchan y ni siquiera tienen tiempo para hacer preguntas. Amado hermano, eso solamente crea oidores pasivos y no hacedores de la palabra. Entonces, tú y yo, para ser discípulos, tenemos que, para ser seguidores de Jesús, para poder caminar como lo hacía el Maestro, tenemos que hacer las cosas que Él hacía. Tenemos que, amado hermano, entender las cosas como Él las entendía. Entonces, ¿qué es un discípulo? ¿Y de dónde agarra Jesús el concepto de discípulo? Las escuelas farisaicas tenían, amados hermanos, un rabí. A Jesús muchas veces le llamaban rabino. Y después, amados hermanos, este rabino escogía a sus discípulos. Él iba y agarraba a los mejores de las escuelas judaicas, porque sabía que las enseñanzas del rabino iban a ser transmitidas por sus discípulos generaciones. Por eso es que para el maestro, para el rabí, es la palabra rabí en hebreo, era muy importante quiénes eran sus seguidores. Jesús agarró a pescadores y a gente del vulgo y les transmitió un mensaje sencillo, y ese mensaje, amados hermanos, impactó sus vidas, cambió toda una generación e impactó todo un continente. Quiero decirte que el evangelio hoy sigue siendo transmitido igual. Hoy en día hay muchas iglesias que están siguiendo estos principios bíblicos que tú y yo vamos a aprender en la Escritura. Así que, amado hermano, emocionémonos por lo que el Señor tiene para nosotros. Y yo les voy a dar el libro en PDF para que lo empiecen a leer, y les vamos a poner las hojas que vamos a leer la próxima semana. Mi nombre es Elvis García. Dios les bendiga.